Bendiciones, apreciados hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de preguntas y respuestas. El tema que hoy voy a tratar es el origen del mal. Abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Leemos las Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. La palabra dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Cristo colocamos en tus manos esta enseñanza. Oro para que este tema sea de gran bendición para toda la iglesia. Úsame como un canal de bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, apreciados hermanos, el tema que hoy quiero tratar es una pregunta que me enviaron. La pregunta es la siguiente: si Dios sabía que Satanás haría tanto mal, ¿por qué lo creó? Esa es la pregunta. Para resolver esta pregunta he escrito este estudio acerca del origen del mal. La palabra claramente nos dice que el mal no proviene de Dios. La palabra dice, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la palabra es clara al decirnos que el mal no procede de Dios. Es verdad que Dios es el creador de todo cuanto existe, pero voy a ir a las Escrituras y voy a demostrar que el mal no se origina en Dios, porque la palabra claramente lo dice, que si alguien es tentado, no diga que Dios lo tentó, porque Dios no puede ser ni tentado por el mal, ni tentar a nadie, porque Dios es puro, santo y perfecto. Así que, ¿de dónde surge la idea de que Dios creó a Satanás? De una mala interpretación y poco estudio de la palabra. Para poder encontrar la respuesta acerca del origen del mal, es necesario ir a las mismas Escrituras y darnos cuenta que el mal tuvo su origen aparte de Dios. Empecemos con mi primer punto. Hablemos de el origen de Satanás. Primer punto en Números Romanos. ¿Cómo vino a existir Satanás? ¿Realmente Dios lo creó? La Biblia no me dice que Dios creó a Satanás, sino que Satanás vino como una consecuencia de la rebelión de un poderoso querubín en el cielo. Primero, hablemos de la omnisciencia de Dios. Esa omnisciencia de Dios le permite conocer el futuro. La palabra lo dice en Isaías 46, versículos 9 y 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, dice Dios, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Así que lo primero que Dios nos dice es que no existen más dioses, solo hay uno, el Creador. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así que tenemos que partir en las Escrituras de que Dios no crea el mal. Dios conoce todo lo que va a suceder.
Dios sabía que el mal iba a hacer su aparición en el universo, pero Dios no crea el mal. ¿Por qué? Porque muchas personas, al entender que Dios sabe lo que va a venir, se preguntan por qué Dios, sabiendo que Satanás iba a hacer tanto daño, ¿por qué lo creó? Y eso es un error. Dios no crea a Satanás. Basados en la omnisciencia de Dios, surgen algunas preguntas. Si Dios sabía que Satanás haría tanto mal, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Satanás arrastraría al hombre al pecado, ¿por qué Él lo creó? Es la pregunta de muchos hermanos. ¿Por qué Dios sencillamente no crea a Satanás y todos viviríamos en paz y en armonía y felices? La respuesta está en este segundo punto. Segundo, Dios creó un poderoso querubín, pero jamás creó a Satanás. Vuelvo a leer esto. Dios creó un poderoso querubín, pero jamás creó a Satanás. Esto me lo enseña la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Voy a leer el versículo 12 a partir de la parte B. Escuche lo que Dios dijo cuando creó este poderoso querubín. Dios le dice a este querubín: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si analizamos estos versículos detenidamente, nos daremos cuenta que Dios no creó a Satanás. Dios creó un poderoso querubín. La palabra me dice en el versículo 12 que era perfecto, que era lleno de sabiduría y hermoso, que Dios lo colocó ahí en el Edén como un poderoso querubín. Lo adornó de muchas piedras preciosas. Lo colocó como un querubín protector, dice el versículo 14. Un querubín que guardara la gloria de Dios. Estuvo delante de Dios por mucho tiempo. Era perfecto, dice el versículo 15. Hasta el día
en que se halló en él maldad. Date cuenta que la maldad no la crea Dios. El origen del mal, como se llama este estudio, no viene de Dios. El origen del mal viene cuando este querubín se rebela contra Dios. ¿Por qué lo hizo? Por el poder que Dios le había entregado. Dice el versículo 16 que este querubín se llenó de iniquidad. Y por eso Dios lo arrojó, lo echó del monte del Señor. Porque dejó de ser un querubín protector para convertirse en un querubín rebelde y pecador. Su corazón se enalteció, dice el versículo 17, porque él se veía a sí mismo muy hermoso. Se corrompió su sabiduría. Se dañó la creación. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios lo permitió? Porque Dios no crea máquinas que lo adoren, sino crea seres con libre albedrío. Esa fue la razón por la cual Adán y Eva cayeron. Porque Dios no crea máquinas que lo adoren, porque no sería una verdadera adoración. La adoración tiene que nacer de un corazón doblegado ante el Creador. Dios no quiere que se le adore obligadamente, sino quiere que nazca del corazón. Por esa razón es que el Señor lo arroja por tierra, lo lanza de ese lugar de esplendor. ¿Por qué? Porque había profanado el santuario, dice el versículo 18. Se había corrompido, se había dañado él mismo. Así que, hermano, no podemos culpar a Dios de que Dios es el creador del mal. El mal no tiene su origen en Dios. El mal se origina cuando este ángel se rebela contra Dios. Repito, Dios crea a los ángeles y a los hombres con libre albedrío, capacidad de decidir, de pensar, de tomar decisiones, pero no crea máquinas que lo adoren. Jamás lo hará Dios así. Dios crea personas con libertad, que decidan. Y esa fue la razón por la cual este ángel rebelde, lucero, ya veremos ahorita en Isaías, termina arrastrando la tercera parte de los ángeles, porque se rebeló contra el Creador. Tercer punto. La rebelión de Lucero contra Dios dio origen a Satanás. Iglesia, por favor, entienda esto. Dios no crea a Satanás. Lucero, el querubín grande y protector, es el creador de esa maldad. Él dio origen a Satanás. Y eso es lo que me dice la palabra en Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Date cuenta que Dios aquí está lamentando la caída de este poderoso querubín. De este querubín hermoso y perfecto, Dios está lamentando que haya caído. ¿Cómo caíste, dice Dios, del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo es posible que en vez de valorar todo lo que yo hice por ti, tú hayas caído de una manera tan terrible?
¿cómo es posible que hayas perdido la perfección que yo creé en ti? Y Dios mismo responde, versículo 13, porque tú decías dentro de tu corazón, voy a ser otro Dios. Este fue el pecado de este querubín. Quería ser otro Dios. Ya sabemos que no hay sino un Dios, pero él quería ser igual a Dios. Exactamente fue el mismo pecado de Adán y Eva. Cuando Satanás le dice a Eva, es que si tú comes de este fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la palabra dice que cuando Eva escucha esto, empezó a ver atractivo el fruto, porque ella quería también ser como Dios. Y esta fue la razón por la cual cae este ángel. Tú decías, dice el versículo 13, en tu corazón, voy a subir al cielo, en lo alto y junto a las estrellas de Dios voy a levantar mi trono. Voy a hacer otro Dios, voy a hacer un trono junto a las estrellas de Dios. Esas estrellas son los ángeles que Dios había creado para su adoración. Sobre las alturas de las nubes subiré, dijo este ángel. Voy a subir más alto que Dios. Y escuche, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado. Ahí nace Satanás. Cuando quiere ser igual a Dios, ahí es que se crea Satanás. Pero Dios no crea a Satanás. Dios creó a Lucero. Satanás se creó él mismo cuando este ángel se revela. Yo sé que alguno dirá, pero ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, eso ya es tela de otro costal que vamos a ver ahorita. Por ahora entienda que Dios no crea a Satanás. Lucero, cuando se revela, crea a este originador del mal. Lea conmigo, Dios jamás crea a Satanás, pero sí lo utiliza para lograr sus propósitos. Vuelvo a repetir, Dios no creó a Satanás, pero sí lo utiliza. Dios se vale de todo para un propósito y se valió de Satanás porque tenía propósitos o planes. ¿Cuáles eran los planes de Dios cuando Él crea o permite mejor la rebelión de este ángel? Primero, Dios quería probar la fidelidad de los ángeles. La palabra dice que Satanás, cuando ya cae ese ángel poderoso y se convierte en Satanás, termina arrastrando la tercera parte de los ángeles, de esas estrellas que había en el universo, terminan cayendo. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué cayeron todos esos ángeles? Repito, porque Dios no crea máquinas que lo adoren. Todos los ángeles creados por Dios tenían un libre albedrío. Ellos podían haberse quedado con Dios, como lo hicieron las 2/3 partes, pero también podían rebelarse e irse con este ángel rebelde, como lo hizo 1/3 parte de estos ángeles. Dios crea seres con la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Tú decides hoy seguir a Dios. Otros deciden seguir al diablo. Tú decides vivir una vida santa para Cristo, para Dios. Otros deciden seguir el pecado para agradar a su Dios, que es Satanás. Estos ángeles que fueron probados tomaron su decisión y se fueron con
el ángel caído, que ya no era Lucero, ahora era Satanás. ¿Cómo utiliza Dios a este ángel caído? Ya le dije, primero para probar la fidelidad de los ángeles, pero también, segundo, para probar la fidelidad de Adán y Eva. Esa fue la otra razón por la cual Dios permitió que este ángel se revelara. Dios quería probar al hombre. Dios pone al hombre en el huerto y le dice: de todos los árboles y frutos de este huerto puedes comer, pero de este árbol no. No era que el árbol fuera un árbol mágico. El pecado de Adán fue la desobediencia. Y cuando Adán toma de este fruto, quería ser como Dios. Ese fue su pecado. El pecado de Adán era que quería ser como Dios. Y tercero, Dios permite esa rebelión de este ángel para revelar su misericordia al mundo por medio de Cristo. ¿Cómo más podría Dios mostrar su misericordia? El universo sabía que Dios era poderoso. El universo sabía que Dios era creador. Los ángeles sabían que Dios era omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, perfecto. Pero había algo que ellos no sabían, y es que Dios era misericordioso. La misericordia de Dios se dio a conocer cuando Dios nos salvó enviando a su propio Hijo a morir por nosotros. Ahí se reveló la misericordia de Dios. Antes no. Para poder mostrar la misericordia al hombre, era necesario que el hombre primero cayera. Por eso Dios usa a este ángel y permite que este ángel caído entre en la serpiente, tiente al hombre y a la mujer y los ponga a prueba. Adán y Eva habían podido decir: no, Dios nos dijo que este árbol no lo tocáramos y no lo vamos a tocar. Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles y frutos, pero que de este no. Así que no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Pero no, ellos decidieron obedecer a Satanás en la serpiente y terminaron perdiendo el control que Dios les había dado sobre toda la creación. Porque Dios había puesto al hombre como Señor de la creación, para reinar sobre todo lo creado. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, le ofrece todos los reinos del mundo. Esos reinos le pertenecían a Adán. Pero cuando Adán decide obedecer a Satanás, ese poder o ese señorío se lo entrega a Satanás. Segundo punto en Números Romanos, el eterno plan de Dios. ¿Por qué Dios permitió? Es la pregunta del hermano. ¿Por qué Dios permitió que este Satanás hiciera tanto daño? Porque Dios tiene un plan, hermano. Y eso es lo que muchos no entienden. Dios siempre usa hasta las cosas malas. Como dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Buenas o malas nos ayudan a bien. Dios hace lo mismo. Se le revela a este poderoso ángel, arrastra la tercera parte de los ángeles y Dios ya sabía quiénes de verdad querían estar con él. Esta tercera parte no lo quería. Esta tercera parte voluntariamente, estas dos terceras partes de ángeles decidieron quedarse con él. Ahora lo adoran, no porque les toca, sino porque le aman. Son cosas diferentes. Dios permitió la rebelión de Lucero
para llevar a cabo su eterno plan. Que Dios tiene un plan trazado desde antes de crear el universo. Lo tiene en la mente. ¿Cuál es el plan de Dios? Primero, Dios siempre ha querido vivir con el hombre en el cielo. Ese es el plan de Dios, que el hombre esté con él, viviendo para siempre. Siempre ha sido el plan de Dios. Usted recordará que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios bajaba y hablaba con él. No lo había llevado al cielo porque aún Adán y Eva no habían sido probados. Tenían que ser probados. Como dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza cuando reine Jesucristo. Así que el hombre tenía que ser probado, como se prueba el oro con el fuego. Por eso no había llevado aún al hombre, lo puso en el huerto para ver cómo actuaba, si pasaba la prueba, si de verdad lo amaban. Dios no crea máquinas que lo adoren, crea personas libres, ángeles libres, querubines, serafines, libres. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No sé si ustedes notaron lo que Dios hizo con el hombre. Algo que no hizo con los ángeles. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. Eso no se dice de los ángeles, se dice del hombre. El hombre fue creado para ser Señor y reinar con Dios. Por eso dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Que es la misma promesa de Cristo. El que venciere se sentará conmigo en el cielo, en tronos, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Porque Dios creó a nosotros como reyes y sacerdotes, porque Él quiere que reinemos con Él en el cielo. Versículo 27, entonces Dios crea al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, algo que no hizo con los ángeles. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y luego le dijo Dios: ahí le entrego todo. Los frutos, la creación, todo. Sea Señor de todo, de los peces, de las aves, de todo. Dios llama al hombre a que sea Señor, a que reine con Él. Es la misma promesa de Cristo. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Dios nos está llamando para ser reyes en el cielo. Y eso es exactamente lo que vemos en los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono y del Cordero. Segundo, el hombre echó por tierra todo el plan de Dios debido a su pecado. Todo lo que Dios había planeado, el hombre lo echó por tierra cuando obedeció a Satanás. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ya sabemos que el hombre comió, desobedeció a Dios voluntariamente. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Entonces, como el hombre cayó voluntariamente, Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén.
Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre pierde todo lo que Dios tenía para él por un acto de desobediencia. Y eso es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue echado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Parece como que el plan de Dios se cayó, se frustró, se perdió. Pero Dios tenía otro plan y era la redención del hombre. El hombre perdonado, el hombre redimido a través de su misericordia. Y este es mi tercer punto. Cristo ha restaurado el eterno plan de Dios para el hombre. Cristo vino a restaurar lo que el hombre votó por su propia voluntad. Juan 3:16. Porque de tal manera, ahí viene la misericordia, hermano, que los ángeles nunca habían visto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo caído, a ese mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era lo que los ángeles nunca habían visto de Dios, su misericordia. Dios ama tanto a este hombre caído que envía a su Hijo a morir en su lugar para salvarlo. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta que esa era la misión de Cristo? Restaurar el plan de Dios para el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que el hombre viva con él en el cielo por la eternidad. Y para eso vino Cristo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, dijo Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es el plan de Dios para el hombre. Que el hombre esté en el cielo, sentado en tronos, señoreando y reinando con él. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El día que entremos por la ciudad celestial, ya no entraremos como criaturas, sino como hijos de Dios. Ya no entraremos simplemente como seres creados, sino como seres redimidos que voluntariamente aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Esa es la gran diferencia. Espero esté entendiendo todo esto. Tercero, el número Romanos. Hablemos de la gloria de Dios. Yo le estoy hablando de un plan de Dios. Pero ¿cuál es el real propósito de todo lo que le he narrado? Desde la creación de Lucero, su caída, su rebelión, la caída del hombre, su restauración, redención. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La gloria de Dios. Ese es el único propósito real, es que Dios sea glorificado. Primero, el objetivo principal de toda la creación siempre ha sido la gloria de Dios. La palabra lo dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para eso fue que Dios creó todo, para recibir gloria. Hasta el cielo le da gloria. Los animales dan gloria a Dios. Nosotros los que le amamos, damos gloria a Dios. Esta es la razón de nuestra existencia, dar gloria a Dios. Segundo, Dios recibirá infinita gloria cuando el hombre le rinda adoración en el cielo. Ahorita le estamos dando gloria cuando nos reunimos aquí un domingo o un miércoles, qué sé yo, le estamos dando gloria.
Pero escúchame, la gloria mayor de Dios se la daremos cuando estemos en el cielo con Cristo, redimidos en cuerpos de gloria y todos a una voz en cuerpos gloriosos le adoremos. Eso es lo que Dios quiere y es lo que Él siempre ha planeado. Juan capítulo 17, versículo 24. Escuche las palabras de Cristo. Es una oración del Señor. Padre, aquellos que me has dado, tú y yo, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Pero para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Date cuenta que el propósito de todo esto es que en el cielo reconozcamos o veamos la gloria del Padre y obviamente la de su Santo Hijo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 al 27. La ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde viviremos por la eternidad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Ojo, la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de la gloria de Dios. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria. Date cuenta que siempre dice lo mismo. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La gloria de Dios es lo que Dios quiere en el cielo, que le demos gloria en cuerpos redimidos, pero que sea algo voluntario, no obligado. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿qué hacer con los rebeldes? Empezando por el primero, Lucero, el rebelde, que hoy es Satanás. ¿Qué hacer con los ángeles? La tercera parte de los ángeles rebeldes que hoy son demonios, huestes, potestades. ¿Qué hacer con el hombre rebelde que hoy no quiere aceptar a Cristo, sino que dice yo sigo a Satanás, yo no quiero nada con Dios? Y ahí viene mi tercero y último punto. Dios recibirá infinita gloria cuando todos sus enemigos tengan que doblar sus rodillas ante su Santo Hijo. Pastor, usted me está diciendo que el diablo y sus ángeles y todos los rebeldes se van a postrar y van a reconocer que Cristo es el Señor. Exactamente lo que le estoy diciendo, porque la palabra lo enseña. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó el Señor? Dios a su Hijo. ¿Por qué? Porque se había humillado hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque había tomado forma de siervo cuando era Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y ojo, y aún de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, ojo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Todo este propósito de principio a fin, desde que Dios creó a este querubín poderoso hasta el fin,
es la gloria de Dios, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es el propósito de Dios, su gloria, que todos le glorifiquen y le adoren. Ese es el plan de Dios, iglesia. Dios no descansará, escúchame. Dios no va a descansar hasta que el hombre que Él redimió con la sangre de su Hijo Jesús esté en el cielo, alrededor de Él, tomando sus coronas, poniéndolas a sus pies y diciéndole: Señor, eres digno de recibir la gloria, la alabanza, el honor y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo es para la gloria de Dios. Ese día va a llegar muy pronto. Por ahora, el Señor sigue trabajando con aquellos que, como yo, queremos estar con Él para siempre en el cielo. La pregunta es: ¿tú quieres hacer parte de esos redimidos? ¿O te quieres quedar con el creador del mal? Ya te mostré que el mal no lo crea Dios. El mal no tiene su origen en Dios. Y leo este versículo con el que empecé, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermano, el mal no nació del corazón de Dios. El mal nació de este querubín que era el que gobernaba sobre todos los demás ángeles y se rebeló contra Dios. Ahí se crea Satanás. Dios lo permite. Bueno, porque Dios tenía un plan. Dios quería probar a los ángeles, Dios quería probar a los hombres, pero ante todo Dios quería mostrarle al universo que Él, aparte de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, creador, etcétera, aparte de todo eso, era misericordioso. Y esa misericordia la mostró no con los ángeles rebeldes, sino con el hombre que había caído por culpa de ese ángel rebelde. El día en que Dios lleve a estos hombres a su presencia y allá reinen con Él, ese día Dios habrá cumplido su eterno plan, que el hombre viva con Él para siempre. La pregunta es: ¿tú quieres vivir con el Señor para siempre? Haz esta oración conmigo y dile: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. He entendido que tú me quieres salvar, me quieres dar la vida y me quieres llevar al cielo para estar contigo para siempre. Hoy acepto este regalo, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra a mi corazón y dame la vida eterna. Hoy te acepto, Señor. Entra a mi vida y perdona todos mis pecados. Amados hermanos, espero de todo corazón que este mensaje les haya bendecido, les haya edificado. Si ustedes me acompañan en la próxima reunión, tocaremos otra pregunta de alguno de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Amén. Veo el sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy.
Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré. Vamos a decirlo. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida. Eres tú. Aleluya, vamos a decirlo así. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida. Eres tú. Vamos a decir en ti me encuentro. Seguro estoy. Estoy completo. En tu amor. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida. Eres tú. Y te damos un fuerte aplauso de adoración, Señor. Amén. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.